la primera idea que quiero transmitir es que ninguna fortificación puede ser entendida de forma aislada. Todas las fortificaciones pertenecen a un sistema de fortificación que muchas veces es una frontera terrestre. Estas son las fronteras terrestres principales del siglo XVI entre Francia y España, o pertenece a un camino militar, como el camino español, entre Milán, entre la Lombardía y Flandes. Pero nosotros hemos distinguido básicamente dos tipos de sistemas. Todas las fortificaciones que nosotros tenemos en una frontera no fueron construidas al mismo tiempo y no pertenecen a un mismo sistema. Y por tanto, lo que nos interesa son los sistemas propios. Definimos un sistema propio, el conjunto de fortificaciones que se corresponde con una estrategia. La importancia de los sistemas propios es que las fortificaciones no se construyen para defender las ciudades, se construyen para defender el sistema. Y a veces hay contradicción entre la defensa de la ciudad y la defensa del sistema. Por ejemplo, cuando se construye la muralla de Ibiza, se deja fuera la mayor parte del barrio de la Marina y se explica que la defensa no protege a la ciudad, protege el puerto. Cuando se construye la ciudad de La Valeta en Malta, la ciudad se construye para proteger el fuerte de la entrada de la bahía, donde los turcos colocan sus baterías. Es la ciudad la que protege el fuerte, no el fuerte el que protege la ciudad. Cuando se fortifica Ciudad Rodrigo en la frontera de Portugal, se destruye gran parte de los barrios exteriores porque es más eficaz la defensa de la frontera en el núcleo central. O cuando se fortifica La Habana en el siglo XVIII, no se fortifica la ciudad de La Habana, se fortifica la defensa avanzada del fuerte del Morro que protege la entrada de la bahía. Es decir, las razones de la fortificación no responden a la defensa de cada una de las ciudades, responden a la idea estratégica. Hay una frontera especial que es la frontera marítima. La frontera marítima tiene distintos niveles. Existe una frontera costera, existe una frontera que protege las rutas comerciales, una fortificación costera, una fortificación de rutas comerciales, pero también hay una fortificación estratégica. La fortificación estratégica es la más difícil de comprender, pero la más interesante. Les pondré un ejemplo. A finales del siglo XVI, el rey Felipe II envía una expedición al estrecho de Magallanes, en la Antártida. La intención es construir dos fortificaciones y una cadena que cierre el estrecho. Eso es imposible. Cuando llegan allí descubren que no se puede hacer. No, es una locura. Y el sistema defensivo del estrecho, al final, es mucho más complejo, pero mucho más interesante. Consiste en que ninguna flota enemiga tenga ningún puerto en el que pueda esperar a que la climatología le deje atravesar el estrecho. Y para ello se fortifica las Islas Malvinas en el Atlántico Sur y la isla de Juan Fernández en el Pacífico Sur. Juan Fernández y Malvinas están a miles de kilómetros, pero los dos forman parte del sistema de defensa del estrecho de Magallanes. Tenemos, por tanto, una fortificación costera que todos conocemos, de torres defensivas, que protegen las costas, pero esto no es frontera marítima. Tenemos el sistema que desarrolla Castilla y Portugal en el siglo XV para controlar todos los puertos entre el estrecho de Gibraltar y las Islas Canarias. Pero esto tampoco es frontera marítima. Hay, finalmente, un mecanismo de control del mar que se inventa en el Mediterráneo occidental por Castilla a finales del siglo XV. La estrategia es bastante sencilla. Si todos los puertos en los que una armada enemiga, una flota enemiga, puede refugiarse, están controlados por una fortificación mía, el mar es mío. Eso significa que existen varios tipos de fortificación. Existen las fortificaciones de las grandes
bahías, de los grandes puertos donde se puede refugiar una flota. Pero hay dos tipos de fortificaciones. Los puertos donde se refugia mi flota y los puertos que yo inutilizo con fortificaciones para que no se refugie la flota enemiga. Todo el norte de África está lleno de fortificaciones españolas cuya misión no es proteger el puerto, es inutilizar el puerto. Es que el enemigo nunca puede utilizar ese puerto para atacar o para dominar el Mediterráneo. Si nos damos cuenta, este es el sistema de presidios, esas fortificaciones en territorio enemigo se llaman presidios. Este es el sistema de puertos principales y de presidios del Mediterráneo occidental. Para controlar todo el Mediterráneo occidental solo faltan dos puertos, que son Marsella y Argel, que son los dos puertos que la corona española no puede tomar. Todos los demás puertos donde una flota de guerra puede refugiarse estaban protegidos o inutilizados por una fortificación. Tenemos muchos ejemplos, no voy a explicarlos todos, y van generando un prototipo de fortificación. Evidentemente, hay grupos de fortificaciones que funcionan como subsistemas. Esto, por ejemplo, son los presidios españoles de la Toscana. Orbetelo, Porto Hércole, la isla d'Elba, un sistema de control de todos los puertos de desembarco en la costa toscana. A veces hay sistemas mixtos, como el del Rosellón, donde hay un puerto principal, Collioure, y luego fortificaciones terrestres como Perpiñán, y luego fortificaciones de borde de frontera como Salsas. Hay grandes conjuntos que protegen bahías. Por ejemplo, Malta, la Valeta de Malta, que nace todo a partir del fuerte que hace Pedro Prado en la punta de entrada de la bahía, el fuerte San Telmo. O el sistema que desarrolla la corona española para la protección de la bahía de Río de Janeiro, en la segunda mitad del siglo XVI. O sistemas más complejos, como el de las fortificaciones de Mens-el-Kibir y Orán, en Argelia, que tienen algo así como 12 fuertes que protegen todo el puerto, más el puerto principal de Mens-el-Kibir. En 1580, Felipe se proclama rey de Portugal. Felipe de Castilla y de Aragón se proclama rey de Portugal. Eso significa que Portugal y Castilla habían dividido el mundo en dos partes, y cuando Felipe es rey de Portugal es dueño del mundo. Esa medalla que dice non sufficit orbis. Y lo que hace Felipe es diseñar un sistema global de protección del Atlántico, un sistema que va desde Amberes a Cabo Verde, en la costa oriental, desde Florida hasta el estrecho de Magallanes, en la costa oriental del Atlántico. Port Louis es uno de esos puntos. Un sistema que empieza, hemos dicho, en Amberes, sigue en Dunkerque, Brest, Port Louis durante un periodo, toda la costa de Galicia, toda la costa de Portugal, las Azores, Canarias, Cabo Verde. Un sistema que en América empieza en el fuerte de San Agustín, en la Alta Florida, y que va controlando todo el Caribe y toda la costa de Brasil hasta el Río de la Plata. Cada una de esas fortificaciones están colocadas en puntos estratégicos, en puntos que son elegidos en viajes específicos que se hacen para decidir el sitio de la fortificación. Hay un factor logístico y estratégico muy importante que curiosamente define muy bien el cardenal Richelieu en una carta al rey de Francia en 1526. Siento no tener la carta en francés, la tengo solo en inglés, aparte de una nota de Geoffrey Parker. Dice: no se puede dudar de que los españoles aspiran al dominio universal y los únicos obstáculos que hasta el momento han tenido son la distancia entre sus dominios y su escasez de hombres. Es curioso porque esas dos claves van a ser determinantes en el sistema de defensa marítima. Cuando se construye el fuerte de San Telmo, arriba, en la Valeta,
para proteger la isla de Malta, el fuerte resiste el ataque de la flota turca, es decir, impide la entrada en la bahía, hasta que la flota española llega a socorrer Malta, un mes después. Pero cuando se intenta proteger la desembocadura del Río Grande en Belén, en Brasil, o La Habana, no hay ninguna posibilidad de enviar una flota de socorro. La estrategia es más interesante y más divertida. Dice casi todos los que fortifican, pero lo dice muy bien Silvestre Abarca para La Habana: si el enemigo no puede entrar en puerto, tarde o temprano la climatología, un huracán, una tempestad, hundirá sus barcos. Con lo cual es determinante proteger la entrada del puerto, porque mientras el enemigo esté en el mar, es vulnerable. La segunda factor logístico es la escasez de hombres. ¿Qué significa la escasez de hombres? Que no se puede tener miles de hombres en todas las fortificaciones repartidas por el mundo. Entonces se construyen fuertes muy pequeños, protegidos por 500 o 600 hombres, que son capaces de detener a una flota completa con cientos de barcos y miles de hombres, porque están colocados justo en los puntos estratégicos. Incluso cuando se protege por tierra esos puertos, esto es Porto Hércole, o Nápoles, o Rosas, o Collioure, o Santiago de Cuba, o Setúbal en Portugal, cuando se protege por tierra no se protege con grandes recintos amurallados, se protege con fuertes aislados, pequeños, pero muy bien protegidos. ¿Cuál es el contexto tecnológico de esto? Podemos decir que el fundador de la fortificación abaluartada española, y probablemente en el mundo entero, sea Luis Escrivá con su tratado de 1538, la Apología de Escrivá, la Apología de las fábricas de Nápoles, escrito en Nápoles en 1538. Escrivá revoluciona el sistema de fortificación conocido hasta esa época y nace de un debate muy interesante. Cuando todos los ingenieros del rey le ordenan que construya en lo alto del monte de San Martino, en Nápoles, un gran espuntón mirando al enemigo para proteger el monte. Y Escrivá decide hacer todo lo contrario. Construye una tenaza. La decisión de Escrivá, explicada en su tratado, es que si uno construye la punta del bastión frente al enemigo, el enemigo puede destruir sus troneras de flanqueo. Pero si uno construye una tenaza frente al enemigo, el enemigo no puede nunca destruir sus defensas. Esto es útil en un monte, en lo alto de una montaña, en una península o en un istmo. Y estamos viendo el diseño de Ferramolino para Malta, para la goleta en Túnez, que fue modificado porque no cumplía el principio de Escrivá, el diseño de Escrivá para San Telmo en Nápoles y el diseño de Pedro Prado en San Telmo de Malta. Escrivá construirá posiblemente la obra magna de la fortificación de los años 30, el Castillo San Telmo en Nápoles, un edificio muy interesante, espléndido, pero que se basa fundamentalmente en varios principios. Primero, el cruce de las troneras muy protegidas que el enemigo no pueda descubrir. Segundo, las troneras buzadas que disparan hacia abajo, de forma que el enemigo no pueda verlas desde el campo exterior. Con las teorías de Escrivá se empiezan a construir fortificaciones de costa rápidamente. San Telmo de Malta, Rosas, Collioure, Bajaya en Argel, Porto Hércole, empiezan a haber distintas soluciones. Pero hacia 1550 muere Escrivá, muere Pizaño, muere Prado y los nuevos ingenieros siguen la nueva tratadística italiana y empiezan a construir fuertes regulares en mitad del campo. Esto es el fuerte que hace Calvi en Mahón, en Menorca. Es un fuerte que ya no está en la punta, es un fuerte regular, es un fuerte que no funcionó nunca, fue un desastre. Pero hay un debate entre la fortificación española y la italiana sobre cuestiones muy básicas. Por ejemplo, la línea de flanco, la línea de defensa.
es decir, la distancia que hay desde el flanco a la punta del baluarte. Para los italianos es una línea que tiene el alcance de un cañón. Para los españoles es una línea que tiene el alcance de un mosquete. Al final terminarán teniendo razón los españoles, pero toda la idea de la planta ideal, de si la fortificación tiene que tener 6, 7, 5, 8 lados, se basa en un error. Si la distancia entre el flanco y la punta del bastión es fija, es una distancia fija, no hay elección. El número de baluartes depende del tamaño de la plaza. No se puede elegir. Solo se puede elegir el tamaño, no el número de baluartes. Otra de las cuestiones interesantes que aparece es la debilidad de las puntas de los baluartes. Empiezan a aparecer puntas redondeadas y soluciones. Esto será importante porque, por ejemplo, Antoine de Ville, el tratadista francés a principios del siglo XVII, propone que siempre las puntas de los baluartes sean 90 grados. Sin embargo, hay lugares en los que eso no es posible. Y ese debate empieza con Escribá y surge durante todos los años siguientes. El tercer problema es, lo hemos explicado antes, cómo orientamos las puntas frente a la batería enemiga. Esto es la goleta de Túnez. En 1574 los turcos toman la goleta de Túnez. Es un desastre, mueren 12.000 españoles defendiéndola. Y el rey nombra junta de consejeros para intentar averiguar qué ha pasado. Y lo que ha pasado es que la fortaleza está mal diseñada. A partir de ese momento se produce un debate muy interesante que nosotros hemos llamado el escepticismo práctico. Es una decisión de adaptar las fortificaciones a los lugares, de olvidarse de la regularidad, de defender las troneras y de suponer que ninguna fortaleza es inexpugnable. Hay, por tanto, una vuelta a las formas irregulares adaptadas al terreno. A partir de muchísima tratadística que explica que la arquitectura se debe adaptar a la naturaleza, que hay que saber elegir el lugar donde se hace la fortificación. Y volvemos a tener el debate entre bastiones y tijeras. Un debate que es un debate falso, porque cuando empiezan a aparecer las obras exteriores, todas las obras exteriores se defienden por ángulo, no se defienden por flanco. Les voy a poner solo 3 debates que aparecen hacia 1580. El primero, arriba, este de aquí, es el asalto al fuerte portugués de Sant Julià de Barra en 1580-81. Ven perfectamente cómo la batería española se ha colocado para destruir el flanco defensivo del fuerte, porque el fuerte está mal diseñado y expone su flanco a la batería. El segundo debate es Peñíscola en 1579. Allí se propone acortar la cara del flanco para hacer otra batería. Y la discusión es que si se acorta la cara del flanco para que no se meta en el mar, lo que va a pasar es que el enemigo va a poder disparar directamente desde la tierra a la casamata. El tercer debate se produce también en Portugal, en la conquista de Portugal. Es el debate de cuánto tienen que proteger los orejones en relación a la anchura del foso. Con estos criterios empiezan a construirse fuertes de defensa a la marina que, por ejemplo, esto es el Morro de Cuba, de La Habana, se ve como las troneras nunca abren lo suficiente para salir del foso, no pueden ser vistas desde fuera del foso. O, por ejemplo, estos Rojas, el Tratado de Rojas explica que como los baluartes tienen que salir mucho para proteger las casamatas que hay detrás, sus puntas son muy agudas y que por tanto se tienen que hacer redondeadas para que no puedan ser destruidas. De hecho, casi todos los fuertes de Rojas tienen las puntas redondeadas. Todo esto genera una serie de principios.
Esto es importante. La fortificación española, la tratadística española, no define modelos de fortificación, define principios de fortificación. Y con esos principios, en cada lugar se hace una fortificación adaptada al terreno. Es decir, todos los fuertes a la marina, desde los de Escribá y Prado, pasando por los de Rojas, o por el de Francisco Díaz da Mezquita en Belén, en Brasil, o por los de Gonzaga en Argel, o por los de Antonelli en Cuba y Puerto Rico, todos los fuertes se parecen mucho, son muy similares, pero son todos distintos. Porque no es un modelo que se copie, es un conjunto de principios que se trasladan a cada lugar. Por tanto, tenemos una estrategia de implantación en el mundo, en el territorio, una elección del lugar de la fortificación y una tipología de fortificación que al final generan un paisaje común a todas las fortificaciones marítimas en el mundo. Merci beaucoup. Muchas gracias, Fernando. Alors, j'ai pris quelques notes. Je vais essayer de... Et vous pourrez compléter, bien évidemment, pour poser des questions. Je peux faire la traduction, hein, si vous avez des questions. Enfin, je vais essayer de le faire au mieux. Alors, il y a du vocabulaire technique. Hein, je ne maîtrise pas absolument tout le vocabulaire technique. Mais voilà, je pourrais faire la traduction. Alors, la première idée que Fernando a souhaité rappeler, hein, c'est qu'en effet, toutes les fortifications appartiennent à des systèmes défensifs. Et globalement, il y a deux types de systèmes. Vous avez des fortifications qui sont conçues pour la protection de frontières. Elles sont d'ailleurs généralement conçues dans la diachronie. Et donc, elles participent pleinement, en effet, de systèmes défensifs. Et vous avez des fortifications, des citadelles qui sont conçues pour défendre des ports, pour défendre des villes. Et Fernando a rappelé qu'il y avait souvent des contradictions entre ces objectifs de protection. Il a évoqué également sur la frontière maritime qui renvoyait au fond à trois notions de protection, trois types de protection: la protection des côtes, la protection des routes commerciales et également la protection d'enjeux stratégiques beaucoup plus globaux. Fernando a rappelé également que l'Espagne, et notamment la Castille, au XVe siècle en Méditerranée, développe un mécanisme de contrôle de la mer avec un principe au fond qui consisterait à dire que si toutes les citadelles qui protègent des ports sont opérationnelles, si on a pu en déployer suffisamment, eh bien dans ce cas-là, on obtient la maîtrise de la mer. Alors c'est une vision très terrienne finalement de la maîtrise de la mer, mais concrètement, l'objectif c'est que l'ennemi ne puisse pas être en mesure de maîtriser suffisamment de ports pour ne pas lui-même se projeter en mer. Et donc c'est en effet une conception finalement vue de la fortification, de la maîtrise de la mer, vue de la marine et vue de la mer, évidemment tout ça c'est étonnant et c'est pourtant ce qui se produit. Fernando l'a illustré, hein, j'ai pas fait la liste de tous les exemples qui vous ont été montrés, d'autant que malheureusement je pouvais pas visualiser tous les plans, mais Fernando, je regarderai avec vif intérêt ton diaporama tout à l'heure. Alors bien évidemment ce sont des systèmes hiérarchisés, on le sait, des groupes de fortification, il y a également des sous-groupes de fortification avec des systèmes qui sont plus ou moins complexes pour protéger les ports. Fernando a rappelé aussi l'importance du facteur logistique. On le sait, ces citadelles qui protègent des ports doivent disposer d'un ombilical logistique important et si tel est le cas, elles sont en effet en mesure de jouer pleinement leur rôle. L'exemple de Malte a été donné pour illustrer tout cela. Alors ensuite, quelques principes de fortification qui ont été rappelés, notamment ceux d'Escrivá qui a abandonné au fond ce système des pointes qui était projeté très en avant. Au fond, il a redessiné les bastions et aussi le débat, finalement, la discussion entre les ingénieurs italiens, les ingénieurs espagnols, avec des approches qui sont différentes. Les Espagnols, on l'aura compris, dans tout ce qu'ils vont essayer de développer, vont s'adapter au terrain. C'est le maître mot. Ne pas figer la distance entre les bastions par des mesures arithmétiques, au fond ne pas avoir des traités qui rigidifieraient les choses et qui de fait ne permettraient pas de prendre en compte la complexité de protection d'un terrain d'opération. Et au fond, Fernando a conclu sur ça, il n'y a pas de principe, il n'y a pas de règles figées de fortification vues du côté de l'Espagne, mais plutôt des principes de fortification avec d'une part des forces de marine qui de fait vont se ressembler mais qui sont distinctes dans leur conception et ces conceptions elles sont orientées
à travers un choix d'un lieu, à travers une stratégie défensive et à travers évidemment un objectif, comment dire, militaire à atteindre. Voilà, alors j'espère ne pas avoir trahi ta communication, et si vous avez des questions, eh bien je peux en effet faire la traduction. Par contre, si quelqu'un peut passer le micro, ce serait parfait. J'ai une question qui a trait aux Antilles et à l'Atlantique, mais de l'autre côté, Amérique. Je ne sais pas, vous avez peut-être tous connaissance du livre qui s'appelait The Mosquito Coast, où il était justement question qu'au fond, la fortification, c'était utile, certes, mais que ce qui était surtout fondamental, ce sont les conditions climatiques et le fait que une troupe de débarquement, c'est le cas pour les Anglais notamment, et je pense à la Havane, donc pouvait être finalement... le tout, c'était de durer un certain temps à l'intérieur des fortifications, et que finalement les moustiques faisaient le reste. Hein, voilà. Si tu peux traduire... Alors, en fait, Sylviane habla de la situación en las Antillas. Sí, sí, y que quiere decir que si la fortificación puede permitir a las tropas de durar, entonces son los mosquitos que van a ganar en realidad, matando a los atacantes. Sí. Bueno, evidentemente, no sé, sí, lo que... Sí, no, es que hay dos cosas que se protegen especialmente. Una es el refugio de las flotas enemigas y la otra cosa que se protege especialmente es el acceso al agua potable. Es decir, por ejemplo, el fuerte de Natal, en la punta del Río Grande, es que lo estaba buscando, un momento, lo voy a encontrar, un momento. A ver, el fuerte de Natal en Brasil lo manda a construir Felipe II de España porque se ve ahí, a la derecha, está arriba del todo, es el primer punto en el que una flota enemiga puede obtener agua potable después de cruzar el Atlántico. Es decir, el fuerte no está tanto para proteger la entrada al río, que es un buen refugio, está para proteger que el enemigo, en este caso normalmente los holandeses o los ingleses, pudieran coger agua potable. Para una flota que acaba de atravesar el Atlántico, no tener agua potable es un problema de salud terrible. Es decir, si le cortas el acceso al agua potable al enemigo, es el mejor sistema de defensa que existe. ¿Puedes traducir? D'autres questions? Encore une question, Sylviane? Alors peut-être, tant que j'ai le micro, moi j'avais une question, Fernando. ¿Qué parte ocupan las ideas? Ah, il y a une question, pardon. Ah, c'est un fait, en effet. Voilà, et je n'ai pas traduit la réponse parce qu'en effet j'ai été concentré sur autre chose, ce qui est une faute. Et voilà, bah, écoutez, je m'improvise un peu le traducteur aujourd'hui, donc c'est pour ça, et c'est vrai que c'est pas mon métier. Lo siento muchísimo, pero no he traducido tu respuesta, sí, claro, y ya que lo siento muchísimo, ya que no escucho, estaba trabajando. Entonces. La respuesta es que, por ejemplo, el fuerte de Natal se construye para evitar que cualquier flota que cruce el Atlántico tenga acceso al agua potable. Muchas de las fortificaciones se construyen para impedir que el enemigo tenga acceso al agua potable. Si. Alors en fait la réponse, Sylviane, par rapport à des problèmes de santé, finalement, à des questions sanitaires, la première je dirais la première doctrine, c'est la protection des ressources d'eau, en fait, d'eau douce. Et bon, bien sûr, les moustiques, c'est pas anecdotique, hein, pour l'exemple que tu citais, mais dans la philosophie, en fait, c'est d'empêcher finalement l'accès aux ressources d'eau douce, de les conserver pour soi-même et évidemment d'empêcher que l'ennemi puisse avoir accès à l'eau douce. Sí, ¿qué parte ocupan las ideas y los principios turcos
en la filosofía, en la doctrina española en esta época, ya que se observan. Voilà, Es una muy buena pregunta, porque, a ver, les voy a explicar cómo funciona el asalto a una fortificación. Primeramente, la artillería dispara para hacer brecha. Y después la infantería entra por esa brecha y toma la fortificación. Bien, esto es el principio natural. Cuando la infantería ataca la brecha, la artillería no dispara. Entonces, los defensores pueden utilizar todas las partes altas de la fortaleza para defenderla. Cuando los turcos atacan una fortificación, cuando su infantería entra por la brecha, su artillería sigue disparando. La mayor parte de los muertos turcos son por fuego amigo. Pero eso impide que los defensores puedan utilizar ninguna defensa, salvo las casamatas que están cubiertas en los flancos. Si pierdes la casamata del flanco, pierdes el fuerte. En fait, par rapport à la question que je posais, donc quels sont les apports dans l'observation de ce que les Turcs, dans leur pratique, à la fois d'attaque des places et de protection des places, quels sont les apports en fait dans la doctrine espagnole. Donc Fernando répondait que tout dépend en fait de la façon dont on attaque la place. La façon, je dirais, naturelle, ordinaire, on le sait, c'est d'abord un tir d'artillerie massif. On va faire en sorte de créer une brèche dans le rempart, et puis ensuite l'infanterie va s'engouffrer dans le rempart. La question en fait principale, c'est est-ce que l'artillerie continue à tirer lorsque ses propres troupes rentrent, comment dire, dans la citadelle. Et donc les Turcs, semble-t-il, n'hésitent pas à le faire, au prix de pertes élevées, je veux dire, mais ça a une efficacité redoutable, puisque globalement, dès qu'on a perdu un bastion, dès qu'on a perdu un flanc, la citadelle, elle est perdue. Voilà. Il y avait une question, il y avait deux questions, je vais redonner le micro. Oui, j'avais une question en fait. Est-ce qu'il y a une adaptation de la polyurcétique justement par rapport en fait au type de fortification contre les Turcs par exemple, et puis après sur des fortifications construites sur les côtes d'Amérique? Est-ce qu'on voit des différences en fait en termes d'adaptation à l'artillerie et d'adaptation de la fortification? Sí, vale, perfecto. Bueno, básicamente los cañones de bronce de mediados del siglo, bueno, incluso de principios, los cañones de bronce españoles o franceses o turcos entre principios y mediados del siglo XVI son prácticamente igual de efectivos que los cañones de hierro del siglo XVIII. Es decir, no hay ninguna transformación importante entre 1530 y 1780 en la artillería. Lo único que ocurre es que, básicamente, la defensa marítima española se hace desde finales del siglo XV con grandes cañones de bronce, culebrinas, que tienen un alcance aproximado de unos 900 metros y que disparan balas aproximadamente de 45-50 libras. Estos cañones son capaces de hundir una galera de un solo disparo y pueden hacer mucho daño a un galeón, a un barco de línea, en ese rango de 900 metros. Eso es el estándar que utilizan los españoles para decidir si una bahía se puede proteger con fortificación o no se puede proteger. Si la boca de la bahía es mayor de 1 kilómetro, kilómetro 200, no se puede proteger. Si la boca de entrada es menor de 1 kilómetro, se puede proteger. En algunos casos, como Port Louis, como Mazalquivir, como otros, solo hay un fuerte en un lado. Cuando la bahía es muy ancha o el enemigo es muy poderoso, hay 2 fuertes, uno a cada lado, que protegen la entrada.
En ese caso, normalmente, hay un fuerte que dispara en alto y un fuerte que dispara a ras de agua. Eso ocurre en Cartagena de Indias, en La Habana, en muchos sitios. Pero básicamente el estándar de la artillería no se modifica mucho en el siglo XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Es prácticamente, la eficacia es prácticamente la misma. Et donc, ce qui donc, par rapport à cette portée, ce qui conditionne une fois encore en s'adaptant sur je dirais les contextes, je dirais géomorphologiques des entrées de rade, sur la distance en fait qu'il y a entre l'embouchure d'une baie. Si elle est supérieure à 1 km, dans ce cas-là, eh bien, on peut la protéger avec une citadelle. Sinon, il va falloir mettre 2 forts. Il y aura un fort en hauteur et puis un fort qui sera au ras de la côte, au ras de l'eau. Et avec donc ces 2 dispositifs, eh bien, on est en mesure, comment dire, de s'adapter à l'évolution de l'artillerie. La grande évolution, on le sait, c'est le 19e, c'est l'artillerie rayée. Hein, donc, Una aclaración. El tiro parabólico, el tiro por elevación, no se utiliza porque la munición no explota. Es una munición maciza que no explota. Entonces, hay más posibilidades de hacer daño en tiro tenso que en tiro parabólico. Ouais, on n'utilise pas le tir parabolique, ça on le sait, hein. On n'a pas une artillerie qui permet de bien maîtriser le tir parabolique. Il faudra attendre bien plus tard. Bien, Fernando, muchas gracias. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je vais accueillir Christian Pfister de l'Université du Littoral qui va venir nous parler des fortifications de Dunkerque.